El día de hoy vamos a hablar de los tipos de shock que existen. Vamos a iniciar con la definición. El shock es la incapacidad para proporcionar una perfusión suficiente de sangre oxigenada y sustrato a los tejidos para satisfacer las demandas metabólicas. El aporte de oxígeno está directamente relacionado con el contenido de oxígeno arterial y el gasto cardíaco. Desde un punto de vista fisiológico, el shock se define como un estado de disfunción circulatoria, en que la demanda de oxígeno por parte de los tejidos supera la capacidad de transporte del mismo, lo que lleva a la incapacidad de suplir las demandas metabólicas de los órganos. Tenemos varios tipos de shock. Entre los principales tipos de shock está el shock hipovolémico, que es causado por muy poco volumen de sangre, el shock cardiogénico debido a problemas cardíacos, el shock anafiláctico causado por una reacción alérgica, el shock séptico debido a infecciones y por último el choque neurogénico ocasionado por el daño al sistema nervioso. En este caso vamos a iniciar con el shock hipovolémico. Se produce por una pérdida de líquido del espacio intravascular secundaria a una ingesta inadecuada o a pérdidas excesivas, ya sea vómito, diarrea, pérdidas de sangre, síndromes de fuga capilar o pérdidas renales patológicas de líquidos. La reducción del volumen sanguíneo disminuye la precarga, el volumen sistólico y el gasto cardíaco. Entre su etiología está: la hipovolemia se debe a la disminución del volumen en el espacio extracelular. Al inicio se compensa parcialmente por la salida de iones de potasio del espacio intracelular hacia el extracelular. Este mecanismo tiene como objetivo la autocompensación y ocasiona deshidratación isotónica e hipercalemia. El desequilibrio hidroeléctrico traduce disfunción vascular. Al mismo tiempo, se activan otros mecanismos de compensación, con un descenso en la presión arterial que es inicialmente detectado por varoreceptores del arco aórtico y seno carotideo, lo que conduce a la activación del sistema simpático. Se liberan catecolaminas y hormonas, entre ellas adrenalina, noradrenalina, angiotensina 2 y la hormona antidiurética. Esto con el fin de preservar el gasto cardíaco y permitir una perfusión cerebral y cardíaca adecuada. Su fisiopatología es que el shock hipovolémico produce un aumento de la actividad simpática suprarrenal, lo que incrementa la frecuencia cardíaca y mejora la contractilidad miocárdica, la constricción de las arteriolas y vasos de capacitancia, mediada neurohormonalmente, mantiene la presión arterial, aumenta el retorno venoso al corazón para mejorar la precarga y redistribuye el flujo sanguíneo desde órganos no vitales hacia órganos vitales. En última instancia, la intensa vasoconstricción sistémica y la hipovolemia producen una isquemia tisular, lo que altera el metabolismo celular y libera potentes mediadores vasoactivos de las células lesionadas. Las citocinas y otros péptidos vasoactivos pueden cambiar la contractilidad miocárdica y el tono vascular y promover la liberación de otros mediadores de la inflamación que aumentan la permeabilidad capilar y alteran aún más la función de los órganos. En su tratamiento, según el principio de Fick, primero se debe tener una adecuada disponibilidad de oxígeno, una difusión de oxígeno a la sangre y una perfusión, por lo que se debe ventilar, administración de oxígeno, infundir, reanimación con líquidos y PUM o bomba, administración de agentes vasoactivos. Una vez asegurada la vía aérea, se inicia la reanimación con líquidos con el objetivo de restaurar el volumen vascular. Para ello se utilizan soluciones en forma intravenosa, ya sea coloides o cristaloides, para expandir el espacio intravascular. Dentro de la causa de la muerte en un estado de shock es que el reconocimiento precoz del shock hemorrágico y la rápida activación para detener la hemorragia puede salvar la vida, ya que la mediana de tiempo desde el comienzo del shock hasta la muerte es de tan solo 2 horas. Ante una hemorragia profusa, los órganos no reciben la irrigación que necesitan. Como la sangre transporta el oxígeno y otras sustancias esenciales a los órganos y tejidos, estos comienzan a dejar de funcionar porque pierden las sustancias más rápido de las que reciben. Cuando el corazón falla y ya no puede bombear una cantidad suficiente de sangre al organismo, se manifiestan los síntomas del choque. La presión arterial desciende bruscamente y se produce un descenso masivo de la temperatura corporal, que puede llegar a ser mortal. Ahora vamos a pasar al shock cardiogénico. Este se produce por una anomalía de la función miocárdica
y se manifiesta como una disminución de la contractilidad miocárdica y del gasto cardíaco con mala perfusión tisular. El shock cardiogénico se produce cuando el miocardio no es capaz de proporcionar el gasto cardíaco necesario para mantener la perfusión tisular y la función orgánica. Los pacientes con shock cardiogénico tienen taquicardia y taquipnea. El hígado a menudo también está aumentado de tamaño y suele haber ritmo de galope y puede observarse distensión de la vena yugular. Como existe un flujo sanguíneo renal inadecuado, también se retiene agua y sodio, lo que provoca oliguria y edema periférico. En su fisiopatología, los mecanismos de compensación pueden contribuir a que el shock aumente por la mayor disminución de la función cardíaca. Las respuestas de vasoconstricción neurohormonales aumentan la poscarga y añaden trabajo al ventrículo insuficiente. La taquicardia puede alterar el flujo sanguíneo coronario, lo que disminuye el aporte de oxígeno al miocardio. El aumento del volumen sanguíneo central ocasionado por la retención de agua y sodio por parte de los riñones y por el vaciamiento incompleto de los ventrículos durante la sístole produce un aumento de volumen y de presión en el ventrículo izquierdo, lo que altera el flujo sanguíneo subendocárdico. Cuando los mecanismos de compensación se superan, en el ventrículo izquierdo insuficiente aumenta el volumen y la presión telediastólica ventricular, lo que incrementa la presión auricular izquierda, con el consiguiente edema pulmonar. Esta consecuencia también contribuye a la insuficiencia ventricular derecha por aumento de la presión arterial pulmonar y de la poscarga ventricular derecha. Para su tratamiento del choque cardiogénico se centra en reducir al mínimo el daño que la falta de oxígeno provoca en los músculos cardíacos y en otros órganos. Algunos fármacos que tenemos es la aspirina, que es posible que los profesionales de emergencia médica den una aspirina de inmediato, esto para reducir los coágulos sanguíneos y mantener el flujo sanguíneo en una arteria estrecha. También se encuentran los trombolíticos, que también son llamados fibrinolíticos, que ayudan a disolver un coágulo que bloquea el flujo sanguíneo al corazón. Dentro de los procedimientos médicos tenemos la angioplastía y colocación de stents. Si durante un cateterismo cardíaco se encuentra una obstrucción, el médico puede insertar en una arteria un catéter equipado con un balón especial para llegar a una arteria obstruida en el corazón. Una vez en posición, el balón se infla para abrir la obstrucción. Es posible que él inserte un stent de malla metálica en la arteria para mantenerla abierta a lo largo del tiempo. En la mayoría de los casos, el médico colocará un stent recubierto con un medicamento de liberación lenta para ayudar a mantener la arteria abierta. También, dentro de otro procedimiento médico, tenemos el balón de contrapulsación. El médico inserta un balón de contrapulsación en la arteria principal del corazón, es decir, la aorta. Este se infla y se desinfla, lo que ayuda a que la sangre circule y reduce el esfuerzo que realiza el corazón. Dentro de sus causas de muerte, cuando el miocardio no es capaz de proporcionar el gasto cardíaco necesario para mantener la perfusión tisular y la función orgánica, como es un ciclo que se perpetúa a sí mismo, la insuficiencia cardíaca puede llevar rápidamente a la muerte. Algunos hallazgos clínicos relacionados con el incremento de la mortalidad en el shock cardiogénico es la edad avanzada, haber tenido infartos previos, la presencia de signos de hipoperfusión sistémica en la exploración física, como son las alteraciones del estado mental, la frialdad cutánea o la oliguria. La etiología del shock cardiogénico también influye en el resultado del mismo. El síndrome coronario agudo, aparte de ser la causa más frecuente de shock cardiogénico, también es un predictor independiente de mortalidad en este contexto. Dentro del síndrome coronario agudo no parece haber diferencia significativa entre los que cursan con y sin elevación de ST, aunque la incidencia en shock cardiogénico es más alta en los primeros. Ahora vamos a pasar al shock anafiláctico. Tenemos que la Academia Europea de Alergia e Inmunología Clínica define anafilaxia como una reacción de hipersensibilidad generalizada o sistémica grave y que amenaza la vida. Conceptualmente es una reacción alérgica grave de instauración rápida y potencialmente mortal. La causa más frecuente de anafilaxia son los alimentos, fármacos y picaduras de insecto, y los menos frecuentes son factores físicos, látex e idiopática, y los fármacos en adultos.
Clínicamente se caracteriza por un síndrome complejo desencadenado por mecanismos inmunitarios o no, con aparición de síntomas y signos sugestivos de una liberación generalizada de mediadores de mastocitos y basófilos, tanto en la piel como en otros órganos. Su fisiopatología. Existen 3 mecanismos de producción de anafilaxia. Está la mediada por IgE, que es una reacción de hipersensibilidad de tipo 1, por IgE específica desencadenada por alergenos. Está la no mediada por IgE, que es por activación directa de mastocitos y o basófilos, activación del complemento y alteración del metabolismo del ácido araquidónico. Por último, están los de mecanismos desconocidos, que es una anafilaxia idiopática inducida por el ejercicio, mastocitosis sistémica o cíclica menstrual. Esto lleva a un aumento de la permeabilidad vascular debido a la formación de pasajes intracelulares entre las células endoteliales en las vénulas postcapilares que producen edema tisular, produciendo urticaria, angioedema, edema laringio e intestinal. Contracción de la musculatura lisa que produce broncoespasmos y calambres abdominales, vasodilatación que produce enrojecimiento, cefalea, reducción de la resistencia vascular sistémica, hipotensión y síncope. Estimulación de las terminaciones nerviosas en la piel responsables de prurito y estimulación de los receptores histamínicos cardíacos que producen taquicardia y arritmia. El shock anafiláctico resulta de múltiples mecanismos, incluyendo la activación excesiva de mecanismos vasodilatadores y la síntesis de prostaciclinas, ambos causantes de desfosforilación de la miocina y vasorelajación. En los tratamientos tenemos la permeabilidad de la vía aérea, que es de oxígeno suplementario por máscaras de reservorio. Está la valoración cardiovascular. Si el paciente se encuentra consciente e hipotenso, se deben elevar las piernas para aumentar el retorno venoso. Esto no siendo aconsejable en caso de vómitos o dificultad respiratoria. Está la retirada de alergenos, que es suspender la administración del fármaco, retirar el aguijón tras la picadura de una abeja, retirar los restos de alimento de la boca o evitar los productos de látex. También dentro de estos tenemos los fármacos, que es la adrenalina, es el fármaco más eficaz del tratamiento de la anafilaxia. Este por su efecto alfa, que produce vasoconstricción y aumenta la resistencia vascular periférica, disminuyendo el edema mucoso. Por su efecto beta 1 tiene efecto inotrópico y cronotrópico. Y por su efecto beta 2 produce broncodilatación y disminuye la liberación de mediadores de inflamación de mastocitos y basófilos. También tenemos la reposición con líquidos, los broncodilatadores siempre que se presente broncoespasmo, y si el paciente está estable, los antihistamínicos constituyen la segunda línea de tratamiento. En las causas de muerte, debido a que causa vasodilatación y aumento de la permeabilidad vascular, lo que genera hipotensión, taquicardia, mareos y síncope, este último efecto puede causar la muerte, que el afectado sufre edema y este hecho afecta obstruyendo el flujo aéreo, que se manifiesta con ronquera, disnea, disfonía o estridor, y todo esto puede llevar a asfixia. Ahora vamos a pasar al shock séptico. La mayoría de los casos de shock séptico son causados por bacilos gram negativos o cocos gram positivos intrahospitalarios y son frecuentes en pacientes inmunocomprometidos y en aquellos con enfermedades crónicas y debilitantes. Su fisiopatología es un estímulo inflamatorio desencadena la producción de mediadores proinflamatorios como es TNF e interleucina 1. Estas citocinas producen la adhesión de neutrófilos a células endoteliales, activan el mecanismo de coagulación y generan microtrombos. También liberan numerosos mediadores, incluidos leucotrienos, lipoxigenasas, histamina, bradiquina, serotonina e interleucina 2. A estos se oponen los mediadores antiinflamatorios como es interleucina 4 e interleucina 10, que producen un mecanismo de retroalimentación negativo. Al comienzo, las arterias y arteriolas se dilatan y disminuyen la resistencia arterial periférica. El gasto cardíaco aumenta. Esta etapa se denomina shock caliente. Luego, el gasto cardíaco y la tensión arterial disminuyen y aparecen los signos típicos de shock. Incluso en la etapa de aumento del gasto cardíaco, los mediadores vasoactivos hacen que el flujo sanguíneo saltee los vasos capilares de intercambio. La alteración del flujo capilar por esa derivación, sumada a una obstrucción capilar por microtrombos,
disminuye el transporte de oxígeno y deteriora la eliminación del dióxido de carbono y los productos de desechos celulares. La reducción de la perfusión produce disfunción y a veces insuficiencia en uno o más órganos, como riñones, pulmones, hígado, cerebro y corazón. Su tratamiento. Los pacientes con sepsis tienen con frecuencia unos valores altos de saturación venosa mixta por la alteración de las funciones mitocondrial y la incapacidad de los tejidos para extraer oxígeno. Para esto se debe restaurar la perfusión. La administración de líquidos por vía intravenosa son el primer método utilizado para restaurar la perfusión. Oxígeno de apoyo. Puede administrarse oxígeno con mascarillas o con cánulas nasales. Están los antibióticos de amplio espectro, que la selección del antibiótico depende de la probable fuente de la sepsis, del cuadro clínico, del conocimiento o la sospecha del microorganismo causal. Si no se controla la fuente de infección, la condición del paciente continuará deteriorándose a pesar del tratamiento antibiótico, por lo tanto se debe controlar la fuente. Otras medidas de apoyo es la normalización de la glucemia, que mejora los resultados en pacientes con enfermedades críticas, incluso en aquellos sin diabetes conocida. La terapia con corticosteroides puede ser beneficiosa en pacientes que permanecen hipotensos a pesar del tratamiento con líquidos por vía intravenosa, del control de la fuente, del uso de antibióticos y vasopresores. Dentro de sus causas de muerte, la mortalidad general en pacientes con shock séptico está disminuyendo y actualmente es de 30 a 40% en promedio. Los malos resultados se asocian a la falta de tratamiento agresivo al inicio, dentro de las primeras 6 horas de sospechado el diagnóstico. Una vez establecida la acidosis láctica con acidosis metabólica descompensada, en especial si se acompaña de insuficiencia multiorgánica, el shock séptico puede ser irreversible y fatal. Ahora vamos a pasar al último tipo de shock, que es el shock neurogénico. El shock neurogénico se produce ante una repentina pérdida del tono autonómico debido a la lesión de la médula espinal. La interrupción de las vías simpáticas descendentes hace que el tono vagal no tenga oposición en el músculo liso vascular, produciendo disminución de la resistencia vascular sistémica y vasodilatación. Esta hipotensión que se genera aumenta el riesgo de isquemia secundaria en la médula espinal debido a la pérdida de la autorregulación. La causa más frecuente de la lesión de la médula espinal es traumática por colisión de automóvil, entre un 47 a 56%. El 67% de estos pacientes presenta el antecedente de inmovilización incorrecta. Otras causas de injuria de la médula espinal son anestesia espinal, síndrome de Guillain-Barré, tóxicos del sistema nervioso autónomo, injurias al nacimiento, lesión por cinturón y mielitis transversa. Dentro de los primeros 3 a 4 minutos que siguen a la lesión de la médula espinal, se observa una estimulación masiva simpática y actividad refleja parasimpática mediada por receptores alfa, secundaria a la liberación masiva de noradrenalina desde la glándula suprarrenal. Esto produce una injuria primaria al miocardio. El paciente presenta bradicardia o taquirritmia e hipertensión grave. Posteriormente se produce un descenso de la actividad simpática por la interrupción de los cordones simpáticos descendentes. Disminuye el gasto cardíaco y la resistencia vascular periférica. El paciente presenta bradicardia, hipotensión e hipotermia. El shock neurogénico se produce cuando el nivel de la lesión se encuentra por encima de T6, ya que los impulsos simpáticos cardíacos se originan a nivel de T1, T4. Es causado por la ausencia de actividad simpática y pérdida del control supraespinal en presencia de tono vagal intacto a través del nervio vago. Ahora vamos a pasar a su tratamiento. Para eso, primero se debe inmovilizar en forma correcta la columna vertebral, con collar cervical, laterales y tabla espinal, todo esto para su traslado. Se requerirán soportes ventilatorios aquellos que presentan lesiones motoras completas por encima de C5 y lesiones entre C5 y T6. Administrar expansiones con fluidos cristaloides o coloides. Si bien esta hipotensión suele ser refractaria a fluidos, puede coexistir con shock hemorrágico, por lo que se debe expandir al paciente. Es fundamental tratar la hipotensión ya que la persistencia de la misma produce lesión secundaria isquémica
en la médula espinal. Dentro de sus causas de muerte, si el shock hipovolémico no se trata, el aumento de la frecuencia cardíaca puede alterar el flujo sanguíneo coronario y el llenado ventricular, mientras que el aumento de la resistencia vascular sistémica incrementa el consumo de oxígeno del miocardio, lo que a su vez empeora la función miocárdica. Por último, tenemos mi shock favorito. En este caso, el mío, de lo personal, fue el shock anafiláctico. Eso debido a que es un síndrome complejo que resulta de múltiples mecanismos y la manera en la que se desarrolla me parece a mí muy interesante. Gracias.